Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí en Despierta tu Conocimiento tenemos a Kim y Jackie. Y pues muy buenas noches, nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes el tema de hoy. Es algo que nosotros pensamos es importante recapitular, ¿verdad? Porque lo estamos viendo ahorita más que nada porque estamos a mitad de año escolar, todos nos estamos yendo de vacaciones y todavía estamos agarrando energía, cerrando lo que es este año y listos para empezar el 2025. Entonces, por eso escogimos el tema del burnout, ¿verdad? O el agotamiento extremo, como nos gustaría mencionarlo, ¿verdad? En español. Y queremos decir, pues, ¿qué es el burnout? ¿Por qué es algo común? ¿Por qué es algo que hemos estado escuchando mucho últimamente? Y pues la verdad es que hay mucha información base lo que es el burnout, cómo se está presentando, cuáles son causas y cómo hay maneras de evitar este síntoma, ¿verdad? Sí, el burnout en sí, esa palabra, ese agotamiento es algo que muchas veces... y esa palabra creo que la escuchan mucho en el área laboral. Y creo que de ahí vino esa palabra, de ahí vino de ese agotamiento, pero ahora se está aplicando a varias áreas, ese agotamiento, ese tipo de estrés que se puede sentir. Y se puede ver en la área escolar, en la área tal vez personal. No solamente es el área laboral, que ya estoy agotada de un trabajo, puede ser que estás agotada de a lo mejor una situación que estás pasando personalmente, agotada de los estudiantes de la escuela, de lo que están pasando. Y puede pasar que alguna situación te puede llegar a agotar tanto que te sientes... ese cansancio, ese fuego que ahorita vamos a meternos a explicar un poquito más a detalle, pero para como dar un poquito de dónde viene esa palabra, del origen de esa palabra, y que ahorita se está aplicando en el área de la salud mental para varias áreas, no solamente lo laboral, se podría decir. Sí, y la palabra burnout y lo que viene con eso es más que un sentimiento de cansancio, ¿verdad? No es el estar cansado, es realmente un estado de agotamiento físico, emocional y mental. Entonces, cuando embarca esas tres cosas, ya sabes que llegaste a ese punto donde ya no puedes dar a más. Ya te sientes estresado, te sientes enojado, frustrado, sin ganas, sin motivación. Entonces ahí es cuando puedes saber, ¿saben qué? Esto ya no es un cansancio laboral normal, o sea, hay días que siempre van a ser más difíciles, otros mejores días, ¿verdad? Pero cuando ya es algo persistente, que no deja de sentirse así tan agotante, ya llegaste a ese punto, ya estás en el punto de burnout. Y eso es difícil, ¿verdad? Hay veces que estás tan metido en tu trabajo, tan metido en tus rutinas, tan metido en tu día a día, que dices tú, es que esto no es posible, yo no puedo estar ya agotado extremadamente, o sea, yo estoy bien, pero no. Sí, creo que ese es el momento donde abres un poquito los ojos al saber que estás pasando por algo que ya es fuera de lo normal, ya es un cansancio que está pasando todos los días, y creo que esa es la palabra clave, la repetición, que es algo que es del día a día, que aunque descanses, aunque duermas bien tus 8 horas, aunque estés alimentándote bien, haciendo ejercicios, es ese cansancio que no se quita. Y lo hemos manifestado en formas de estrés, manifestado en formas, a veces se confunde con ansiedad o depresión, pero no, es su propio sistema en sí, el burnout. Y pues es algo que también puede traer ansiedad, puede traer depresión, puede traer estos otros temas de salud mental, y se hace ahí una mezcla de los tres, pero es lo que vamos a hablar un poquito, cómo identificarlo, cómo saber que estamos pasando por eso, porque ya en esas situaciones va a ser muy importante detectarlo, porque detectarlo a tiempo nos va a ayudar para saber, ok, esto es lo que estoy pasando, qué es lo que puedo hacer, con quién debo de hablar, en qué áreas se está manifestando, más que nada, y es ahí donde entra este tema. Sí, y es cuando hemos estado expuestos a un nivel de estrés muy alto de una manera prolongada que nunca fue, ¿cómo se dice?
fue detectada y que nunca se le puso alguna solución. Sí, o atención. Atención, exacto. Entonces queremos darles un poco de datos, ¿verdad? Porque esto no nada más es, ay, la gente se está cansando, la gente ya no quiere trabajar. Que escuchamos mucho eso, ¿verdad? La gente es floja, la gente es esto. No, pero ¿qué está pasando? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el burnout fue reconocido oficialmente como un fenómeno relacionado con el trabajo en el 2019. Entonces, además de estos estudios recientes, ¿verdad?, muestran que casi el 60% de las personas en América Latina sienten altos niveles de estrés laboral y muchos no buscan ayuda hasta que ya de plano ya no pueden más. Sí. En esas situaciones de que ya llegaron a ese punto de no regresar, creo que se manifiesta muy fuerte muchas veces, porque es una situación donde pueden caer en una enfermedad muy fuerte. Puede ser que, o sea, llegan a pensar pensamientos muy fuertes o muy oscuros, negativos en esas situaciones, y fue igual porque no se le dio atención a ese estrés, porque nunca se atendió y llegamos a ese burnout. Ya dejamos que nos consumiera todos esos pensamientos, consumiera todo ese estrés, y llegamos ahí. Y también lo que pasa, ¿verdad? Cuando se permite uno el no darle atención, ¿verdad?, a estos sentimientos, hay veces que la gente lo bloquea, dice, es que yo no me puedo sentir así, yo tengo que seguir. Entonces devastas tu salud físico, devastas tu salud mental, y entonces empieza a ver cómo va a impactar no solo a tu trabajo laboral, sino también cómo impacta a tus relaciones, cómo impacta a tu casa, cómo impacta a todas tus extracurriculares que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que hay veces que no importa el ejercicio que estás haciendo, las cosas que estás haciendo por estar bien, te sigues sintiendo bien agotado. Entonces, no solo los adultos están siendo impactados por este burnout, sino también los niños. Sí, y ese es un tema que creo que no se ha hablado mucho, o no lo hemos tocado mucho, porque igualmente es un tema, y es el burnout en sí es algo relativamente nuevo, que para ahorita la manera en que se está, por ejemplo, manifestando con los más chiquitos, es muy similar a los adultos, pero igualmente como no se han todavía podido expresar a veces igual, o todavía no tienen esa palabras cognitivas para decir eso es lo que está pasando, se ve muchas veces físicamente para ellos que están pasando por algo de burnout. Para los más chiquititos, pues sí, puede ser cansancio, puede ser que lleguen de la escuela rendidos completamente, no tienen ganas de nada, están a lo mejor tristes o un poquito, a lo mejor ánimos bajos, y se nota muy fácilmente, especialmente en los más chiquititos, que algo anda mal, algo está pasando, y pues a veces no lo vemos, que sí tienen mucho estrés. A veces los más chiquititos dicen, ay, ¿de qué se estresan si están chiquitos? Pero sí, o sea, a lo mejor situaciones que están pasando en casa que a ellos les preocupa, o ellos están pensando en eso todo el día, todo eso para ellos les puede causar un burnout. Y, o sea, y también la escuela, si ellos tienen a lo mejor un problema de salud mental, de salud física, y son capitas de cosas que se les van acumulando y acumulando. Exacto. Y para ellos puede ser algo muy pesado, que a lo mejor lleguen hasta ese punto. Sí, y lo que nosotros queremos evitar, y por eso sentimos que este tema es tan importante de hablar de ello, es porque no solo nos impacta, ¿verdad?, en nuestro rendimiento laboral, en nuestro rendimiento escolar, sino también nos impacta, como hemos mencionado, nuestra salud física, ¿verdad?, nuestras emociones, nuestras atenciones, y es importante identificarlo a tiempo, ¿verdad?, porque si lo logramos identificar a tiempo, logramos todavía salvar a lo mejor la pasión que teníamos para nuestra labor, la pasión que teníamos para nuestros estudios, la pasión que teníamos para nuestras relaciones, ¿verdad? En vez de quedar desgastados y decir, ya no puedo más y ya hasta aquí, ¿verdad? Exacto, y en ese momento es donde ya empezamos a llegar a ese punto, y pues sí, ya lo identificamos, ya sabemos cómo se está manifestando, y igual pues ahí abrir un paréntesis, que se puede ver diferente para cada persona,
el burnout para personas, mencionamos, se puede ver físicamente, para otros es un estrés más mental. Y tener en cuenta que sí le podemos poner esa etiqueta a ese estrés cuando es tan extremo en esas situaciones. Y no tener miedo tal vez de ponerles etiqueta, porque creo que el burnout en sí, como es igual, o sea, yo creo que lo voy a subrayar eso, porque cuando lo mencionamos, bueno, tal vez no sé si te ha pasado en las sesiones, decir, bueno, no es a lo mejor lo que estabas pensando, de hecho es esto, es el burnout, esto es lo que está pasando. Para muchas personas oír eso o saber eso es algo que ni les había pasado por la cabeza, que podría haber sido eso, lo que nos están platicando, lo que están hablando de su estrés, de cómo están pasando su día a día, y llegar a esa conclusión es algo no novedoso, pero es algo que a lo mejor, como no hay mucha información todavía, hay estudios que apenas están iniciando. Y ahorita mencionaste uno también del 2019, o sea, muy muy nuevo. Es ahí donde saber de eso, a lo mejor tener ese conocimiento nos va a ayudar a conectarlo, y que ya no sea a lo mejor un estigma tanto para esa palabra. Sí. Y el detectarlo temprano, ¿verdad?, nos puede ayudar a evitar sentimientos de sentirnos atrapados, de sentirnos sin manera de salir, ¿verdad? Entonces, queremos aprender las herramientas para nosotros salir adelante, seguir estando bien, ¿verdad? Y cómo practicar estas diferentes ejercicios para nosotros rodearnos de gente sana, de hábitos sanos, para poder seguir adelante y seguir con nuestro día a día. Porque al momento que permitimos, ¿verdad?, que este sentimiento nos invada todo nuestro ser, ya realmente se empieza a ver o sea, sí, o sea, ese fuego que mencionamos, que ya nos dejamos consumir por ello. Y lo malo es, para dar un ejemplo visualmente, es una casita en llamas y cerramos las puertas, cerramos ventanas y nos quedamos adentro con ese fuego, y es lo peor que podemos hacer en esas situaciones. Porque no estamos en nuestra propia cabeza, en nuestra propia mente, pensando en ese estrés, pensando en esas situaciones, y nos consumimos, esos pensamientos nos consumen, y es ahí donde pasamos a ese paso. Empiezan las situaciones físicas, se empieza a manifestar físicamente, se empieza a manifestar, igual como mencionaste, con las demás personas a nuestro alrededor, y es ahí donde, ya creo que empiezan a sonar las alarmas, ya cuando empiezan a pasar esas situaciones, que ya está ahí el burnout, ya está ahí presente. Entonces, lo que queremos ahora tocar, ¿verdad?, es el estrés. El estrés, ¿verdad?, tenemos diferentes causas, ¿verdad? Entonces, el estrés es una de las causas que trae el burnout, ¿verdad? O sea, el nivel de estrés constante, sin el darle reconocimiento y sin darle atención, causa que todo eso se vaya acumulando y cause el burnout. Entonces, vamos a hablar de un estrés crónico, ¿verdad? ¿Qué es el estrés crónico? Es trabajo, estudios, familia y la tecnología, ¿verdad? ¿Eso cómo nos impacta el día a día? Horriblemente a veces. Y mencionaste áreas, ¿verdad?, diferentes. Ya poniéndolos todo junto, como mencionamos en lo de los niños, estas áreas son las de los adultos. Cuando a lo mejor varias de esas áreas ya no andan bien, o es donde ya viene ese estrés fuerte, ese estrés crónico, y donde ya empezamos a como que a sentir un poquito ese fuego que va incendiando un poquito ahí, porque no sabemos apagarlo, porque dejamos que la área de la tecnología, el área de la familia, y son fueguitos tal vez chiquitos, y se vuelven la llama grandota, grandísima, donde dices tú, ¿cómo? Y se hace más y más y más, y dices, no.
También falta de equilibrio entre la vida personal y profesional. ¿Verdad? Cuando permites que tu vida personal consuma todo tu tiempo y pues ya te afecta en el trabajo, ya te afecta en los diferentes trabajos de equipo que tienes que hacer, o al revés, te consume el trabajo y te está impactando en tu vida personal. La familia se está quejando, te la pasas trabajando, no te vemos, o sea, ¿cuándo te vas a dejar ver? ¿Cuándo vas a pasar tiempo con tus hijos? ¿Cuándo vas a pasar tiempo conmigo? ¿Verdad? Entonces, cuando las cosas, como les digo, puede ser o la familia te está pesando o el trabajo. Y tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance, ¿verdad? Porque si no, uno o el otro va a batallar. Cuando mencionas este desbalance, pero en esa área del burnout es un desbalance que es muy obvio. Porque a veces, bueno, hubo un desbalance chiquito, pero cuando pasa eso es que un área ya está demasiada... A lo mejor hay mucha carga en esa área y en las otras no le estamos dando atención, no les estamos dando tiempo, más que nada. Y sí aplica para todas las edades, pero como mencionamos, viene del área laboral esa palabra. Y muchas veces, como el trabajo, estamos ahí todo el día, estamos a lo mejor conviviendo con compañeros de trabajo todo el día. Es por eso que muchas veces consume mucho el trabajo y viene de ahí específicamente por el tiempo que estamos pasando ahí y muchas veces la dedicación que le estamos dando o tal vez el esfuerzo que estamos dando ahí, pero no lo estamos dando en las otras áreas. Entonces eso es donde no es que no lo estamos dando, pero ya dejamos que el trabajo sea, eso es la vida, eso es lo que nos está impactando. Si a lo mejor un jefe dijo que no estaba haciendo bien el trabajo y te estresaste o te preocupaste de una manera muy extrema, ahí es donde empiezan las cosas un poquito a tornarse. También cuando uno es un perfeccionista, o que es autoexigente, ¿verdad? Que dice, es que esto tiene que quedar así, o que dice, es que tengo que hacer esto, tengo que cumplir, tengo que ir a esta fiesta, tengo que ir a este compromiso, tengo que hacer esto. Entonces uno solo se está poniendo toda esta presión, ¿verdad? Porque quieren o hacer a mucha gente feliz y eso es imposible, o sea, no se puede hacer a todo el mundo feliz, o que uno mismo no se siente bien con sí mismo porque no están saliendo las cosas como uno quiere. Eso también puede causar un extremo agotamiento. Y eso me recuerda mucho a los clientecitos que hemos visto del nivel de escuela o de estudiantes, donde sí tienen muchas clases, tienen deportes, tienen familia, tienen muchas cosas que están haciendo a la misma vez, y ahí es donde algunos que son perfeccionistas entra el burnout y es bien obvio también con ellos, porque a lo mejor vienen cansados, tristes, enojados, y es que está pasando eso, que ya dejaron que una área los consumiera. Pues pudo haber sido un deporte, pudo haber sido una clase, y es cuando vienen con nosotros con ese agotamiento muy muy fuerte que vino de una área, y es donde los vemos y platicamos de a ver qué está pasando, que platican un poquito de qué es lo que está causando esto. Y sí puede pasar en el área escolar. Y también cuando vemos estos ejemplos, ¿verdad? Decimos, es que muchas veces, ¿verdad? Papás o amigos o maestros dicen, es que no tienes que hacerlo perfecto, no tienes que hacer esto, sin realmente ponerse a pensar por qué la persona se siente tan presionada, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo, porque hay algo que está alimentando esa necesidad de ellos de hacer las cosas perfectamente. Entonces es ahí cuando ustedes pueden identificar una banderita, ¿verdad? De que ¿por qué mi hijo o hija se sienten que tienen que ser perfectos? ¿Por qué mi esposa o mi esposo siente que esta necesidad de ser perfectos? ¿Qué está pasando con ellos? Y a lo mejor necesitan un poco de más apoyo, ¿verdad? En expresarse, en expresar sus sentimientos, sus emociones. Y es por eso que hablamos de este tema. También otra causa del burnout son factores externos.
muchas veces podría ser una cultura del trabajo, ¿verdad? Cómo está el ambiente laboral, cómo están tus compañeros de trabajo, cómo está la cultura escolar, cómo se están comportando tus amigos, tus compañeros de salón, y qué presión social estás sintiendo, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que la sociedad te está exigiendo? Entonces, estas son causas que no tienes control sobre ello, ¿verdad? Pero que de alguna manera estás permitiendo que te impacte, ¿verdad? Sí, y que causen ese agotamiento. Es más que nada es el pensamiento que es ahí donde viene ese agotamiento, porque es constante. Y es en la mañana levantándote, lo primero que piensas, al dormirte, lo primero que te quedas pensando, y es donde es muy muy constante esa presión de donde sea que está viniendo. Y empezamos a sentir ese agotamiento porque no pudimos llegar a esos estándares, o no pudimos llegar a esa meta que teníamos, a vernos de cierta forma que queríamos. Y es donde empieza ese agotamiento muy muy fuerte, porque es seguir pensando y pensando ese mismo pensamiento es muy agotador. Tal vez no físicamente, pero mentalmente es muy 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 drenante para nosotros mentalmente seguir con un pensamiento que a lo mejor no se puede realizar o no lo podemos materializar. Es muy muy drenante para nuestra mente, porque no lo soltamos. Ahí está como... Ahí está constante, repitiendo, entonces nunca tienes esa sensación de alivio, ¿verdad? Entonces, hay ejemplos, ¿verdad? Muchas veces en cuestiones de trabajo, a lo mejor uno está bien, estás haciendo su trabajo bien, su jefe o jefa no tiene ningún problema con tu trabajo, pero de repente tu mejor amigo de trabajo empieza a hablar de que no, es que esto es un mugrero y que esto es lo otro. Y te empiezan a cargar con toda esta negatividad y con todas estas presiones que ellos están sintiendo. Y te empiezas tú mismo a sentir agotado por ellos, ¿verdad? Y eso es muy común. Acabo de pasar tiempo en una escuela donde los maestros ya estaban hasta aquí, ¿verdad? Con todos los pendientes de antes de irse de vacaciones, ¿verdad? Es que tenemos papeleo de esto, tengo que sacar para este examen, tengo que hacer esto, que no sé qué cosa. No, ¿y por qué nos tienen aquí en este entrenamiento? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Entonces dices, ok, o sea, ¿de dónde viene toda de esta aflicción, verdad? ¿Viene porque tú mismo te estás presionando o porque estás permitiendo que la presión y lo que los demás a tu alrededor están hablando te esté impactando? Entonces, es por eso que es tan importante tomarse tiempo para ti mismo, ¿verdad? Hablamos otra vez del mindfulness, ¿verdad? De ponerte, centrarte, callar el mundo externo y enfocarte en ti para tú sentirte en paz, sentirte tranquilo, sentirte abierto de mente y listo para recibir las cosas que se te van a ir presentando durante el día, ¿verdad? El burnout es muy, muy, muy contagioso. Y sí, muchas veces si empieza con una persona en el trabajo, en la escuela, en la familia, muchas veces sí contagia a los que están a su alrededor, como mencionaste ese ejemplo de la escuela. Y cuando pasa eso, creo que es bien difícil porque ya no es una sola persona que piensa igual, ahora es un grupo de personas que están pasando por lo mismo. Y muchas veces en esas situaciones, en el área laboral, puede ser que no se vaya a realizar el trabajo porque todos se sienten tan cansados, tan estresados, tan agotados. El área escolar pasa igual con los maestros, especialmente con los estudiantes en la clase. Si uno empieza a sentirse así, toda la clase se empieza a sentir así. Están agotados, están enojados, ya no quieren a lo mejor hacer las tareas. Y es un efecto muy interesante porque sí lo hemos visto y sí lo hemos... Es que mi compañero estaba a lo mejor muy cansado y yo también dije, pues sí, yo también estoy cansado, estoy estresado. Sí. Y ya te empiezas a sentir como que unidos por ese mismo cansancio, ¿verdad? De que, ay, yo siento lo que tú sientes. Lo que queremos compartir ahorita son unos ejemplos de lo que la gente nos ha dicho y cómo ellos identificaron lo que era el burnout para ellos. Tengo esta historia donde lo que era un grupo, ¿verdad?, de compañeras de trabajo.
Y pues dicen que salieron de trabajo un día y todas de que tenemos que ir al happy hour. Ok, se tiene que ir al happy hour, ¿verdad? Ok, porque querían tacos de esto y todo sé qué, ¿verdad? Entonces, bueno, que todas se fueron al trabajo. Y ahí dentro de las conversaciones que empezaron a decir, oye, me he dado cuenta que tus respuestas a los grupos de trabajo son un poco de que pesados, ¿verdad? Le dijeron a esta compañera y ella, ¿cómo? Sí, o sea, de repente se te ve como que ya, o sea, ya tiraste la toalla y como que ya no te importa porque contestas así, exactamente lo que piensas es lo que estás contestando. Y dicen, ay, claro que no, eso no es lo que está pasando, yo solo estoy contestando pues lo que es, ¿no? Y después dicen que se puso a reflexionar, ¿verdad? Y dice, y sí, tenían razón. La verdad es que me puse a leer y dije, yo contesté así, dije yo esto. Y dice, pues, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y sí, dice, fue cuando me di cuenta que ya no estaba yo contenta en el trabajo que estaba yo haciendo. Cualquier cosa que exigía la compañía, yo me sentía que eran unos exagerados, extremistas, solo se preocupaban por ellos mismos. Y eso me empezó a causar enojo y más enojo y más enojo. Y dije yo, pues, ¿por qué? Y después llegó el punto y dice que, o sea, que yo no era así, que yo no era el tipo de persona que me dejaba de importar las cosas me importan. Sí. Y le gustaba hacer su trabajo bien, ¿verdad? Y le gustaba ser lo mejor que ella podía y que la gente supiera que ella hacía muy buen trabajo. Y dice, al punto que yo dije, ahí va a estar el trabajo mañana. Dice, yo ¿cuándo en la vida iba a dejar un trabajo que pude haber hecho hoy para mañana? Dice, nunca lo iba yo a hacer. Pero llegué a este punto donde dije, me vale. Y mañana iba a estar el trabajo. Y si lo hago bien y si no lo hago tampoco, ¿verdad? Dice... Y de cierta manera me sentía un poco liberada, pero después me empecé a sentir de que cómo es que estoy mandando estos mensajes y cómo es que me estoy atreviendo a hacer esto y tener esta reacción. Y dice, no, es que realmente ya estaba yo exhausta. Ya estaba exhausta. Y no era un tipo, y dice, y no era un tipo no era una vacación que yo necesitaba. Dice, no era yo necesitaba que tomarme unos días libres y ya luego regresar. No, literalmente ya estaba yo tan harta y fastidiada del lugar que lo que yo necesitaba era completamente alejarme de ese lugar. Uh-huh. Y no porque era un lugar malo, sino simplemente ya no se sentía ella con la capacidad de seguir adelante en ese ambiente, con esa cultura, con esas exigencias. Decía, no, ya no puedo. Uh-huh. Entonces ese es un ejemplo de burnout que yo tengo. Y muy bueno que lo mencionas, que muchas veces caemos en razón en esa reflexión. Uh-huh. Y mencionas que ella en su pensamiento, después de que alguien se lo mencionó, uh-huh, ella cayó en razón, uh-huh, que ya a lo mejor era tiempo de un cambio, uh-huh, o ya no era su tiempo de estar ahí en ese trabajo. Uh-huh. Y ese ejemplo me gusta mucho porque lo he visto, creo que también en otras consejeras, en compañeros, compañeras, que uh-huh, ellos solos pueden caer en razón. Creo que el área de la salud mental es un área pesada, uh-huh, pero es un área muy bonita, que es un área que pues, nos encanta trabajar en ella, pero puede ser pesada. Uh-huh. Y muchas veces, no sé si te va a tocar ver burnout en consejeros, uh-huh, o en personales de salud mental, uh-huh, gente que trabaja en esta área, uh-huh, por lo pesado que puede llegar a ser. Uh-huh. Y mencionaste, ellos solos, o sea, no cuidaron de su salud mental, uh-huh, no identificaron el burnout, uh-huh, a tiempo, que es lo más irónico, ¿verdad? Pero sí, creo que es algo que pasa, que sí pasa, y es más común de lo que, uh-huh, mencionamos. Hace un año más o menos fue un entrenamiento, uh-huh, y
yo estaba viendo el entrenamiento y el entrenamiento era para consejeras de burnout. Era como 2 horas y media platicando de eso, de cómo se ve, qué hacer en las consejeras, no para los clientes. Sí, como para consejera tú darte cuenta de que ya llegaste a tu límite. Sí. Porque también somos humanos, ¿verdad? También claro somos humanos y también... y eso es cierto porque estaba yo hablando con un sacerdote que quiero mucho que dice, es que todos estos oficios donde uno tiene que escuchar a la gente es muy pesado. Y uno siempre tiene que tratar de centrarse, siempre tiene que tratar de encontrar una manera de poder aliviar y descargar toda esa carga que se siente y las presiones para poder seguir dando el don que Dios te dio, ¿verdad? Del escuchar, de dar consejo, de dar espacio, ¿verdad? El respeto del espacio para escuchar. Y es cierto, ¿verdad? Estas carreras donde uno tiene que escuchar a la gente, ofrecer un servicio personal a la gente, es agotante, ¿verdad? Y más cuando eres una persona que le importa, ¿verdad? Porque hay gente que es más fácil desconectarse y no sentirse tan cargado de la gente con la que trata. Pero si eres una persona que realmente trabaja con mucha empatía, ¿verdad? No simpatía, sino empatía. Es algo que sí tienen que ponerle mucho ojo, estar pendiente cómo es que te estás sintiendo, qué es lo que estás, cómo te está afectando a tu día a día y tratarlo inmediatamente y no dejarlo ir. Muy cierto. Y es algo, pues sí, nomás para mencionar qué pasa y para dar ese ejemplo perfecto que, pues sí, o sea, mencionas, somos humanos y aunque sabemos del tema, creo que es algo que, pues sí, en estar en las áreas de salud, las áreas de salud mental, cualquier trabajo con otras personas que estás platicando, como mencionó el sacerdote, sí puede ser drenante. Trae mucha satisfacción al final del día, pero a veces sí diste tanto, platicaste tanto todo el día, que sí tienes que encontrar ese punto de regresar a tu centro, y a veces es donde, si lo hacemos de lunes a viernes ese trabajo y nunca regresamos a ese centro, es donde empieza un poquito a prenderse ese fueguito del burnout, porque no lo cuidamos, no le dimos atención. No le dimos atención y hay que darles atención. ¿Quieres dar un ejemplo de burnout de uno de tus estudiantes? Sí, de hecho, era un estudiante ya más grandecito, porque para ellos algo que les causaba mucho el burnout eran sus carreras, porque ya empezando una carrera, a lo mejor platicando de las carreras, puede ser muy drenante, especialmente si es algo que no les gusta, y es donde el burnout entra, porque es un estrés tan agotador al no saber que esa área de carrera es donde quieren seguir o es donde se sienten que es por donde deben seguir ese camino. Y me pasó con un estudiante específicamente que era el área de la salud, que estaban haciendo para hacer ella iba a ser enfermera. Y un área muy bonita, ella le encantaba, creo que su mamá era enfermera y quería seguir los pasos de su mamá, pero ella ya estando ahí en las clases, era tanto la presión que estaba viniendo de los maestros, que estaba poniéndose ella misma más que nada en sacar buenas calificaciones, en poder entrar al programa de enfermería, que cuando ya llegó a aplicar para el programa, es cuando vino a platicar conmigo y me decía, no sé si quiero esto y la verdad no creo que el área de enfermería sea para mí. Ahí fue donde ella, pues, o sea, rompió en llanto y fue donde ella, pues sí, o sea, ya había llegado al momento de burnout. Era un cansancio, ella veía que no veía a su familia, se había alejado de todas las personas, sus amistades no las veía. Y le digo, ok, esto puede ser que pase, pero más adelante en tu carrera. No es normal que esté pasando antes de que empieces tu carrera. Y empezamos a hablar de lo que estaba pasando y pues sí llegamos a la conclusión que era un burnout que venía de sus clases, que venía de esa presión.
Y para ella creo que le abrió mucho los ojos ver eso, porque ella pensaba que era una ansiedad, o sea, lo estaba confundiendo con a lo mejor otra situación. Y caímos en pie que era un burnout que había causado la escuela, esa presión. Y sí, creo que a la semana cambió de carrera y pues la seguí viendo, y sí hubo ese cambio enorme como a los 2 meses, porque la carrera creo que se metió a educación, me parece. Y fue muy bonito porque parecía otra persona. Sí, y pues lo más seguro era la propia expresiones que ella se estaba poniendo de que pues si mi mamá era, yo tengo que serlo, ¿verdad? Ay, pero qué bonito que ella lo logró detectar, que dijo, no, es que esto es lo que me está causando este daño, y pongo, o sea, un plan en marcha para cambiar, y que le funcionó. Sí. Porque entonces ella estaba ya teniendo miedo de que fuera algo más, que pudo haber sido una ansiedad, y eso ya es un poco más grave, ¿verdad? Sí. Y cómo nos dimos cuenta que no era eso, era que cuando ella me platicaba de todo lo demás, de sus amistades, de sus papás, o sea, de otras personas, no había ni en su voz ni en su expresión ese agotamiento. Y para mí, o sea, hizo clic que venía de esas clases, que venía de esa presión que ella estaba metiendo, porque todo lo demás estaba perfecto, estaba muy bien. Entonces, eso es como que el factor más importante, que todo lo demás está bien, pero ahí ya vimos que ahí es donde está viniendo ese agotamiento, esa presión tan extrema. Sí. Ay, entonces, por eso es que decimos, es tan importante no dejarlo en saco roto. Si tú empiezas a sentirte algún tipo de cansancio, ya ves que te empieza a impactar físicamente, mentalmente, emocionalmente, toma nota de estarte pendiente de por qué te estás sintiendo así, y hay que poner plan en marcha para hacer esos cambios, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos tocar la siguiente semana, ¿verdad?, va a ser específicamente eso: cómo detectar que tú estás a punto de burnout o en burnout, y después cómo puedes navegar ese tipo de síntoma, y cómo puedes tú salir de eso, ¿verdad?, para poder seguir ejerciendo lo que te gusta, tomando decisiones sanas que te van a causar bien, y poder seguir adelante con salud mental, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos, les deseamos muy buenas noches, y bendiciones. Feliz año nuevo.